buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta oportunidad. De igual manera, saludamos de una manera muy calurosa a las personas que siguen por internet nuestra señal. Estamos felices de ya estar llegando a las últimas horas de este día sábado, este día tan especial aquí en el templo, para aprender un poco más de la palabra del Señor. Este sábado es especial porque comenzamos una nueva serie titulada El Legado, Pilares de Nuestra Fe, quien estará a cargo del pastor de nuestra iglesia, el pastor Adrián Jiménez, comenzando con el puntapié inicial para hoy acerca de el valor de la palabra. Pastor, muchas gracias, el tiempo es suyo. Gracias, Jerry. Buenas tardes. Están un poco oscuras allá atrás. Si se puede prender las 5, porque cuesta verlos a los que están un poquito más atrás. Bien, como decía Jerry, hoy estamos comenzando esta nueva serie de temas. La verdad que debo reconocer que hacía tiempo que uno no estaba en el ruedo, ¿no? Un sábado de tarde, pero cada vez que tenemos la posibilidad de hacerlo, sin duda que es una alegría. Y bueno, obviamente reconforta muchísimo el poder compartir con ustedes alguna reflexión, pero sobre todo algo que nos ayude a nuestro crecimiento espiritual y bueno, ¿por qué no también a tomas de decisiones, ¿no? Debo decirles que esta serie originalmente estaba pensada para que la pudiese dar yo en forma completa durante los 4 sábados de noviembre, pero es una serie que va a ser compartida, rápidamente nosotros estamos llegando a fin de año y el último sábado de este mes, nosotros más o menos en este horario, vamos a tener una ceremonia bautismal que será la última que el Señor nos regalará en este año para que, bueno, algunas personas que ya han tomado la decisión por Jesús puedan concretar ese sueño. Y eso va a ser el último sábado, o sea, dentro de 3 sábados sin contar este. En esa semana, previo a ese sábado, bueno, va a estar acompañándonos quien durante este año también nos estuvo dando una mano, que es el pastor André Vasconcelos, que él está en la comunidad hebrea ayudando de manera más personalizada, pero que sí va a estar con nosotros durante esa semana. Así que lo que inicialmente iba a ser toda una serie presentada por mí durante 4 sábados, justamente aprovechando la ceremonia bautismal de fin de mes, hemos decidido, en diálogo con el pastor André, poder compartir. Así que yo estaré con ustedes este sábado hoy, estaré el próximo dando otro pilar de la fe, y luego ya el sábado 18 André va a tener el tema, y durante toda esa semana, desde el domingo 19 y así hasta concluir en el sábado 25, nosotros tendremos la última semana de evangelismo, también obviamente basado en este lema que hemos elegido para toda la serie de temas que vamos a presentar. Así que bueno, vamos a estar, sí, de manera visible, pero los temas a partir del sábado 18 estarán a cargo de nuestro pastor de jóvenes, o así lo hemos por lo menos bautizado o catalogado, ¿no? Así que con André vamos a estar compartiendo esta serie de temas. Y bueno, está bueno empezar a rodar un poco la máquina. Los sábados van pasando rápido, el año se va a ir concluyendo rápido, por eso qué lindo es poder aprovechar de manera especial estas jornadas que el Señor nos va a regalar y una semana especial de evangelismo que será sin duda el cierre de todo este año que el Señor ha permitido poner en nuestras manos, ¿no? Cuando pensé en el título de esta serie, justamente pensaba en eso, ¿no? De quizás terminando un año, qué poder dejar, qué poder transmitir, qué cuestiones importantes poder transmitir a la iglesia, ¿no? Y cuando uno piensa en un legado, y yo pensé en el título, sin duda que una de las cosas que vinieron a mi mente, queridos hermanos, bueno, fue lo que mis padres, que ustedes ya saben, ya no están con vida, pudieron transmitirnos a nosotros como hijos, qué cosas nos dejaron. Quizá el sábado que viene les pueda contar una curiosidad, traerles y mostrarles una linda curiosidad familiar, pero eso lo vamos a dejar para el sábado que viene, ¿no? Que dentro de las cosas, de los valores que nuestros padres nos han dejado, también, bueno, a veces quedan cosas, ¿no? Y quedan cosas materiales. Bueno, hay un aspecto material que ustedes van a decir, bueno,
sí, puede tener o no puede tener valor, pero bueno, para uno tiene un valor muy significativo. Y el sábado que viene, yo justamente pensando, porque bueno, vamos a ver cómo está, hoy iba a tantear un poco el termómetro, ¿no? A ver cómo está la iglesia, cómo está la asistencia. Ya por ahí cuando un poco corra más la voz, y por ahí el sábado quizás tengamos algún tipo o un poquito más de gente, entonces me voy a reservar lo que les quería mostrar hoy, que era el primer día, lo vamos a reservar para el sábado que viene. Es una tontera, pero es algo que hasta el día de hoy conservo con mucho cariño, y que sin duda también es algo que como padres, como papá más que nada, él nos pudo transmitir a quienes hemos quedado, ¿no? Que somos los 4 hermanos. Y cuando pensaba justamente en el título, pensaba en eso, ¿no? El legado que nuestros padres nos han dejado, mi abuela, nuestros abuelos, ¿no? Porque el legar algo viene de eso, ¿no? De transmitir, ya sea a través de un testamento, a través de cosas materiales, o a veces hasta inmateriales, ¿no? Que se transmiten de padres a hijos. Y cuando pensamos en las cosas espirituales, ¿qué es lo que el Señor nos ha transmitido a nosotros como sus hijos, ¿no? Por eso un poquito de allí toma sentido el título de estos temas. Y cuando pensaba en lo que Dios, hermanos, quizá desde la experiencia personal, desde lo que uno conoce, de la realidad de uno, pero sí trasladándolo al plano espiritual, ¿cuál es el legado? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha transmitido para que nosotros podamos estar cimentados en la fe, ¿no? Y que sin duda, sin eso no hay forma, ¿no? Sin esa base, sin esa transmisión, sin ese legado que Dios dejó a la humanidad, sería imposible la subsistencia cristiana. Y justamente uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, uno de los legados más importantes que el Señor nos ha dado, es ese libro maravilloso que día tras día y sábado tras sábado nosotros traemos a la iglesia. Si bien hoy la tecnología nos permite tener la Biblia en nuestros celulares, yo no soy un amante de eso. No porque no me interese, no porque no me guste, simplemente creo que la Biblia en papel tiene una connotación tan especial para uno. Hace un ratito, no sé quién fue que me preguntó, cuando veía mi Biblia, ¿no? Dice, ¿pero qué tenés acá? Está toda rayada. Sí, porque la Biblia es linda marcarla, ¿no? La Biblia es linda marcarla, la Biblia es linda ponerle los pensamientos de uno. Déjame decirte que por más colorcito y cositas que puedas tener en el celular para marcar en tu dispositivo, no es lo mismo. No es lo mismo porque esto cobra relevancia, esto lleva un tiempo dedicado, ¿no? A veces hasta ni siquiera dedicado, en la rapidez de que uno no se le pase el pensamiento, ¿no? Anota allí en su Biblia cosas importantes. Es interesante porque mi Biblia que está marcada y está viejita, ya la tengo que hacer reencuadernar, ¿no? Porque en cualquier momento se me van a salir las hojas por todos lados. Si bien está bastante marcada a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Todavía conservo aquella primera Biblia que tuve cuando me bauticé. Y claro, a lo largo del tiempo uno en estos años ha tenido diferentes Biblias. Esta me ha durado bastante, ¿sí? Pero uno ha ido marcando en las diferentes Biblias anotaciones, subrayados y cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con el estudio personal de la palabra de Dios. Y claro, por ahí cuando uno pasa de tener un ejemplar de la Biblia, pasa a otra más nuevita y tomarte el tiempo de todo lo que tenías anotado en la otra, pasarlo a esto, no. Entonces uno va teniendo la colección de Biblia y a veces yo mismo voy elaborando los sermones de pensamiento que tengo en las otras Biblias, ¿no? Entonces pongo mis Biblias allí y voy tomando un pensamiento de acá, otro de acá, y obviamente voy haciendo anotaciones a medida que el Espíritu Santo ilumina la mente. Por eso digo, y con todo respeto, con todo cariño, la Biblia en papel no es lo mismo que la Biblia en el celular. Uno se encariña de tal manera con la palabra de Dios, la hace tan de uno, ¿verdad? Que bueno, en lo personal, por la tarea que uno desempeña, nunca uno, salvo que me lo olvide, va sin su Biblia, ¿no? Y hermanos, la palabra de Dios, amigos, jóvenes, es un legado que el Señor nos ha dejado. Y de eso quiero hablar en esta tarde, de este primer legado, de este primer pilar de nuestra fe. Entender algunos conceptos acerca de la Biblia nos va a ayudar a amarla más, nos va a ayudar a poder cimentarnos más en nuestra fe. Y yo quiero invitarlos
quizá como un texto disparador, a que podamos abrir nuestras Biblias, y si la tenés en el celular, abrila en el celular, en el libro de Isaías, que muchas veces yo he leído con ustedes, pero que hoy le quiero dar una vueltita de rosca, ¿verdad?, para centrarme justamente en esto que tiene que ver con el amor por la palabra de Dios. A partir del versículo 10, el subtítulo que tiene en mi versión dice, el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? En Isaías 55, el versículo 10, ahí vamos a leer algo, pero por favor lean conmigo algo que muchas veces a lo largo de estos años nosotros hemos leído, porque es un pasaje de la Escritura que me llama mucho la atención. Pero durante estas últimas horas le volví a encontrar otra vueltita de rosca, ¿verdad?, a estos hermosos textos. Y cuando terminemos la reflexión de esta tarde, vamos a volver a este texto bíblico para entender lo que dice el versículo 8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer, dice, así será la palabra que sale de mi boca. Si uno estuviese en una clase en la escuela primaria, en la materia de ciencias naturales, o quizás, no sé, en la materia de geografía, en el secundario, esto no es más que la explicación bíblica del ciclo del agua. ¿Se acuerdan del ciclo del agua? ¿Verdad? Allí la montaña, las nieves, la lluvia desciende por los ríos, va hasta el mar, ¿verdad? Se evapora y otra vez vuelve a las nubes y así se completa el ciclo del agua. No sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero esto que aquí dice Isaías en el capítulo 55, versículo 10, es el ciclo del agua, explicado de una manera poética, ¿verdad?, pero que tiene una veracidad científica. Y dice que así como es el ciclo del agua, ¿verdad?, dice, así es la palabra de Dios. Así como el agua tiene un ciclo, ¿verdad?, desde las nubes, pasando y descendiendo como lluvia, como granizo, como nieve, derritiéndose allí en las montañas, bajando por los ríos, llegando hasta los océanos, las lagunas y evaporándose y volviendo a formar las nubes. Dice, así como es el ciclo del agua, así es la palabra de Dios, es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Dice, no va a volver a mí vacía, antes hará todo lo que yo quiere y prosperará en lo que yo le ordene. Porque cada vez que el agua pasa por algún ciclo, ¿verdad?, algo va dejando, algo va transmitiendo, algo ese agua va a ir beneficiando. Bueno, así es la palabra de Dios. Sigue diciendo el profeta, con alegría saldréis y en paz seréis guiados. Los montes y los collados levantarán canción ante vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá rayán. Y será el renombre para el Señor, señal eterna, que nunca será borrada. El valor de la palabra, como un pilar de nuestra fe, como un legado que nuestro buen Dios ha dejado para la humanidad y que sin duda aquellos que se acercan a Dios como sus hijos y lo aman de corazón, la aprecian, la estudian, la valoran, la internalizan, la viven. ¿Saben? Ningún libro ha sido tan amado como la Biblia, pero tampoco tan odiado. Ningún libro ha sido tan reverenciado o tan condenado como las Sagradas Escrituras. Hay quienes han sufrido la muerte por causa de la Biblia. Otros se han convertido en asesinos creyendo que de esa manera la honraban. La Biblia ha inspirado los hechos más nobles y más grandes del hombre, pero también la Biblia ha sido culpada por sus hechos más condenables y degradantes. Hombres se han levantado en contra de ella y se han levantado guerras sobre la Biblia. La historia está plasmada de esos testimonios.
Revoluciones han sido alimentadas en sus páginas y reinos han caído por sus ideas. Personas de diversos puntos de vista, desde teólogos de la liberación hasta capitalistas, de fascistas a marxistas, de dictadores a libertadores, de pacificadores a militaristas, buscan en sus páginas las palabras con las cuales justificar cada una de sus acciones, cada uno de sus argumentos. Por eso, dentro de la literatura universal, ningún otro libro como la Biblia ha tenido que ir de un polo hacia el otro debido a la conducta y a las acciones del ser humano. Pero déjenme decirles que la exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, ni tampoco cultural, ni social, sino que la exclusividad de la palabra de Dios viene por su origen y por los temas que ella trata. Es la revelación, la palabra de Dios, del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Les decía hace un ratito que dependiendo de cómo nosotros nos acerquemos y nos aproximemos al libro sagrado, al libro de los libros, será cómo nosotros podremos tener o no una mejor relación con Dios. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver cómo yo considere a la Biblia en mi relación personal con Dios? Tiene muchísimo que ver, porque la Biblia es la que te transmite la palabra de Dios. Y depende cómo vos consideres la Biblia, va a ser el tipo de relación que vas a experimentar con tu Dios. Depende en cómo te la hayan enseñado, va a ser el tipo de relación y va a ser el tipo de vida que vos vas a llevar. Tiene muchísimo que ver, hermanos, amigos, jóvenes, cómo yo me aproximo a la Biblia, cómo entiendo que la Biblia nos fue legada, para que eso influya positiva o negativamente en mi relación con Dios. Por eso un poco la dinámica de la meditación tiene que ver con eso, con entender algunos principios, conceptos importantes, para entender realmente por qué la Biblia es lo que es para mi vida y por qué yo le asigno el valor que le asigno. Y como marco general de esto que estoy diciendo, ahí ustedes ven dos palabritas que vamos a tratar de explicar qué es lo que es la revelación general y lo que es la revelación especial. Déjenme decirles que el carácter de Dios, o tener una vislumbre del carácter de Dios, lo provee, por ejemplo, la historia. Es a través de la historia, mirando hacia atrás, en las acciones portentosas de Dios o en las intervenciones que Dios haya tenido para con la humanidad o los hechos históricos, ¿cómo yo voy a tener una vislumbre del carácter de Dios? Repito, si yo miro hacia atrás, miro la historia y veo los hechos portentosos que han guiado ciertos sucesos históricos, por no decir todos, va a ser la vislumbre que yo tenga del carácter de Dios. También ese carácter va a ser apreciado, el carácter de Dios va a ser apreciado no solo por la historia y los hechos portentosos, sino también a través de la conducta del ser humano. Es a través de la conducta humana como yo también puedo tener una vislumbre de Dios, de su carácter. También la conciencia es un punto focal dentro de lo que es la revelación general para entender el carácter de Dios. Como a través de la conciencia y los principios que son establecidos a través de la conciencia en valores éticos y morales me van a hacer entender y vivir de acuerdo a cómo yo entienda el carácter de Dios. ¿Y qué hablar de la naturaleza? Como uno de los aspectos más importantes de la revelación general de Dios. Por eso el carácter de Dios, esas vislumbres de su carácter lo podemos ver a través de la historia, de la conducta humana, de la conciencia y de la naturaleza, que son conocidos justamente como la revelación general de Dios. Hermanos, queridos amigos que nos acompañan o nos están viendo por internet, si Dios no hubiese decidido revelarse, nosotros nada conoceríamos de Él. Pero va a ser a través de tu conciencia, va a ser a través de la naturaleza, va a ser a través de la conducta humana o de los hechos portentosos e históricos, cómo Dios decide revelarse al ser humano de manera general.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El sol, la lluvia, las colinas, los arroyos, todo declara el amor del Creador. Porque dice San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otros ven también la evidencia del cuidado de Dios en lo que tiene que ver con su carácter y el cuidado amoroso que Dios tiene en las relaciones de amor felices que se dan entre amigos, familiares, esposo y esposa, padres e hijos. Muchas personas ven ese cuidado protector de Dios en las relaciones de amor, ¿verdad?, que existen entre relaciones sociales, amigos, familiares, de padre a hijo, ¿verdad? Cómo es transmitido el amor de un papá, de una mamá a su hijo. Y ahí la gente ve o puede entender el amor, el cuidado que Dios tiene por cada una de sus criaturas. Dice Isaías 66, versículo 13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré, dice Dios, yo a vosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le teman, dice el Salmo 103. Así que fíjense que entendemos el concepto de revelación. Dios está revelando de manera general a través de la historia, a través de la conciencia, a través de la conducta humana, a través de la naturaleza, ni que hablar. Y su cuidado, ¿verdad? El cuidado de Dios por nosotros se ve a través de las relaciones que los seres humanos han tenido entre ellos. No importa el grado de parentesco, de relación de la cual estemos hablando. Si el amor y ese cuidado se ve en esas relaciones, mucha gente asociará el cuidado paternal de Dios también por sus hijos. Sin embargo, el mismo sol que testifica acerca del amante creador puede volver la tierra en un desierto, que cause hambre. La misma lluvia que riega las plantas, que hace germinar los frutos de la tierra, puede crear torrentes incontrolables que ahoguen a familias enteras. La misma montaña puede desmoronarse y aplastar a cientos de vidas. Y aún las relaciones humanas a menudo envuelven celos, envidias, ira y hasta odio que conduce a asesinatos. Es decir, que la revelación general de Dios, por un lado, me muestra su carácter amoroso, pero si yo me quedara solo con la revelación general de Dios, no alcanzaría para poder interpretar el carácter de Dios. Porque ese sol que sale cada día, y hoy tuvimos un sol espectacular para venir a adorar a Dios a su iglesia, ese mismo sol en otras partes del mundo raja la tierra y hace morir de hambre. Entonces, si yo me quedo con la revelación general de Dios, no me alcanza. Dios necesitó, además de dar una revelación general, una revelación especial. Porque el pecado limita la revelación de Dios. Y esa revelación que Dios hace de sí mismo, Dios quería que a través de la naturaleza vos lo conocieras, Dios quería que a través de la conducta y el relacionamiento humano vos lo conocieras, Dios quería que a través de los hechos portentosos de la historia vos lo conocieras, pero el pecado limita, nubla la revelación de Dios que Él hace de sí mismo a través de la revelación general. Y oscurece la capacidad humana de interpretar su testimonio, la oscurece. Por eso en su amor, Dios tuvo que dar una revelación especial de sí mismo para ayudarnos, queridos hermanos, a obtener respuestas a preguntas que no entendemos. Mediante las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo ante nosotros de forma específica, de manera especial, no dejando lugar a dudas en cuanto a su carácter de amor. Y su revelación vino primeramente mediante los profetas, para desembocar a través de sus páginas en la revelación máxima mediante la persona de Jesús. Y cuando hablamos de revelación especial, estamos hablando de la Escritura, y dentro de lo que es la revelación especial, la revelación máxima que sus páginas nos dan,
que es la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando yo tomo ahora toda la revelación de Dios, que Él en su iniciativa decidió hacer por motus propio, revelar su carácter, revelar su conducta, revelar el amor que Él irradia, nosotros tenemos que verlo a través de la revelación general, pero esa revelación general unida a la revelación especial y sobre todo a la revelación máxima de Dios, que es en la persona de Jesucristo, que la Santa Palabra, la Biblia, nos da. Si hablamos de enfoque, si hablamos de un foco, ¿verdad?, que la Escritura tiene, es Jesucristo. La Biblia revela a Dios, pero también te expone a vos y me expone a mí. Porque la Biblia, además de revelar el carácter de Dios como una revelación especial y de mostrar a Jesucristo, ¿verdad?, como el foco principal de ella, expone nuestra debilidad, nos expone a nosotros, expone la debilidad humana, pero revela la Biblia la solución que Dios tiene. Nos presenta a nosotros como perdidos, alejados de Dios, pero revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. Jesucristo, como dice aquí la diapo, es el foco de las Escrituras. La autoridad de la Biblia en asuntos de fe y de conducta surge ¿de qué? Como decíamos recién, de su origen. La exclusividad de la Biblia, mencionábamos recién, no viene por su influencia política que la ha tenido a lo largo de la historia del mundo, o cultural que la ha tenido, o social. No, la autoridad de la Biblia en asuntos de fe y de conducta viene por su origen. Ahí radica la autoridad de la Biblia. Y es importante entender la autoridad que la Biblia tiene en mi vida, sobre todo en qué cosa, en asuntos de fe y en asuntos de conducta. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es su origen. Cómo Dios nos legó las Santas Escrituras. Cómo nosotros hoy tenemos el libro sagrado. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que entender bien, y siempre es bueno refrescar, los tres conceptos importantes: revelación, inspiración e iluminación. La revelación es lo que Dios ha decidido mostrar. Dios podría revelarnos muchísimas cosas de las que nos ha revelado, pero obviamente ha revelado lo necesario para la salvación. Pero Dios tendría muchísimas cosas, infinitas cosas para revelarnos, pero solo nos reveló aquellas que son necesarias para que el ser humano se salve. Tendremos tiempo en la eternidad para seguir conociendo las infinitas revelaciones de Dios, más de su amor, más de su carácter, más de su ciencia, más de sus criaturas, más de sus creaciones. La mensajera de Dios dice que, terminando el conflicto de los siglos, que cuando la mente humana transformada haya querido creer que alcanzó una altura, un techo, habrá nuevas oportunidades para explorar y el conocimiento será sin fin. O sea que las revelaciones de Dios serán infinitas. Pero siempre Dios es el que decide revelar cosas, es el que decide mostrar, es el que decide enseñar. Y esa revelación que nos llega ahora a nosotros, a través de las páginas sagradas, necesita entenderse a través del concepto de la inspiración. Los autores sagrados consideraron a la Biblia distinta de toda literatura. Se refirieron a ella como las Santas Escrituras. Se refirieron a ella como la palabra de Dios, los escritores bíblicos. De modo que Dios, en la persona del Espíritu Santo, se ha revelado a través de las Escrituras. Dios escribió la Biblia no con sus manos, sino con otras manos. Y más o menos ronda la cantidad de manos que Dios utilizó en unos 40 pares. 40 pares de manos Dios necesitó utilizar para transmitir el texto sagrado a la humanidad. Dios no escribió la Biblia, necesitó de manos humanas.
Y esas manos humanas más o menos fueron 40 pares, 40 autores. En un periodo que todos sabemos abarcó la escritura 1500 años. Fue un proceso progresivo, fue un proceso más bien lento, que a lo largo de 1500 años Dios utilizó en las manos de 40 personas. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y de estos aspectos, ¿verdad? ¿Esto tiene láser acá? Acá. De estas 3 palabritas que ustedes están viendo acá, quizás la más importante y a veces la más difícil de comprender es la del concepto de iluminación. Perdón, de inspiración. Porque la revelación la entendemos, es lo que Dios decidió mostrar. Y Él su revelación la hace general, la hace especial a través de la Escritura, pero Dios me muestra a través de la naturaleza, me muestra a través de los hechos históricos, me muestra a través de la conducta humana. La revelación de Dios la entendemos, las cosas que Dios decidió revelar. La iluminación, ya ahora lo voy a tocar un poquitito así al final y de pasada, tiene que ver con nosotros. La primera tiene que ver con Dios. La última tiene que ver más bien con nosotros, pero que es una operación de Dios en nosotros. Digo nosotros que estamos acá, que no somos profetas, ni fuimos escogidos para que Dios a través nuestro pudiese hacer llegar el texto sagrado. Entonces la iluminación tiene que ver con vos, ahora, acá, en el 2017. Y a lo largo de toda la historia humana, de aquellos que no estuvieron involucrados directamente en la transmisión del texto sagrado. Pero la inspiración, quizás el concepto más, dentro de lo que es lo más abstracto y más difícil de comprender, es lo que quizás le demos un poquitito más de importancia en esta tarde. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Obviamente nosotros entendemos por lo que la misma Biblia dice y que autorrevela, que el Espíritu Santo tuvo un rol importante en lo que fue la inspiración. Cuando dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios, va a decir el apóstol San Pedro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, fue el que tuvo un rol más trascendente en poder, ¿qué cosa? Inspirar la mente del profeta. De las 3 personas de la divinidad que cumplen diferentes roles en el plan de salvación, el Espíritu Santo fue el encargado. La persona del Espíritu Santo fue el encargado de la inspiración de los profetas. ¿Sí? La palabra griega que se utiliza allí en 2 de Timoteo, ahí ustedes la tienen, theoneutos. Neutos quizá viene una palabra más conocida por nosotros que es neuma, de ahí deriva, theoneutos, neuma. Tiene que ver con la idea de que Dios, neuma o neutos, tiene que ver con aire, tiene que ver con respiración. De ahí viene la palabra neumático, ¿sí? De neuma, de neutos, que ustedes están viendo allí como la desinencia de esa palabra, ¿verdad? Es la combinación de 2 palabras, neuma por un lado y theos o Dios por otro. O sea que Dios exhaló, Dios respiró la palabra de Dios. La Escritura es inspirada, theoneutos, fue respirada, ¿verdad? Fue alentada por Dios. Es muy interesante el concepto. Dios respiró, Dios alentó la Escritura. Inspiración tiene que ver con eso. Dios fue el que la respiró. ¿A través de quién? A través, obviamente, de la obra del Espíritu Santo. La revelación bíblica, la revelación divina, fue dada por inspiración de Dios a santos hombres que eran inspirados, eran, por así decirlo, respirados por el Espíritu de Dios. Estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano con todas sus limitaciones, con todas las imperfecciones. Y como ustedes están leyendo allí, Dios inspiró a los hombres y no inspiró las palabras. Y esto es importante, hermanos, una vez más, que lo refresquemos
que entendamos algunos conceptitos y algunos detalles técnicos de esto. Y para el que nunca lo escuchó, es importante que lo aprenda hoy. Porque por lo general, nosotros entendemos que la Biblia fue escrita por Dios. Fue prácticamente como que Dios la hubiese dictado. En general la gente piensa eso. Y sobre todo la mentalidad occidental, cuando uno encuentra ciertas discrepancias en la Biblia, que las hay, ciertas discrepancias y que las hay, cuando uno ve que cierto autor bíblico, en vez de tener, y ya vamos a ver del método de Dios, que es la metodología que el Dios utilizó fue a través de sueños, de visiones, pero cuando un crítico de la Biblia se acerca a decir, no, pero fíjate que esta porción de la Escritura, el mismo autor está diciendo que él recopiló datos, es decir, que él tenía otras fuentes literarias a su alcance, y de esas fuentes literarias sacó la información, y entonces nos llega ese libro, no puede ser inspirado. Tal es el caso de ¿quién? ¿Qué libro de la Biblia ustedes recuerdan que fue hecho de esa manera? Que un autor bíblico, en vez de tener un sueño, una visión, agarró fuentes existentes, obras literarias que hablaban de Jesús, y hizo una recopilación, y nosotros lo tenemos en la Biblia como un libro inspirado. Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, en los primeros versículos de los capítulos 1 de ambos libros, dice que él hizo una recopilación de información. O sea que Lucas evidentemente no recibió ninguna visión, no recibió ningún sueño de Jesucristo, de su ministerio, sino que él recapituló información oral y escrita de lo que había sucedido con Jesús. Y él tomó toda esa información y esas fuentes y se la presentó a Teófilo. Entonces vienen los críticos de la Biblia y dicen, no, pero a ver, si Lucas recapituló información de fuentes existentes, ese libro no puede ser inspirado, no es bíblico. Y entonces socavan, derrumban, ¿qué cosa? Lo que venimos diciendo, la autoridad de la Biblia. ¿Por qué no? Porque si es divino y Dios la respiró, él tendría que haber recibido una visión. Muy bien. Por eso es importante entender, hermanos, amigos, jóvenes, que esto que Dios respiró, la palabra de Dios, la inspiró, Dios inspiró a los hombres, pero no inspiró la palabra. Dios no dictó la Biblia. A ver si lo explicamos un poquito más. Cada autor de la Biblia, estos 40, usó sus propios estilos, usó sus propias palabras. Es interesante porque la inspiración, y ahora te la voy a definir con palabras sencillas, la inspiración genuina no anula la individualidad ni la razón del profeta, no anula la inspiración su integridad o su personalidad. De allí la diversidad de vocabulario que nosotros tenemos en la Biblia. Y entonces leemos a un apóstol San Pablo que quizás es más difícil de entender, y claro, porque Pablo, una persona preparada académicamente en las mejores escuelas de su tiempo, utiliza un vocabulario aún teológico de un alto nivel que no es lo mismo que utiliza Pedro, que utiliza quizás David como rey, como estadista, o que utiliza Amós, que era un simple ganadero, y en su grado de instrucción. Entonces la inspiración no anula la individualidad del profeta. ¿Por qué? Porque Dios inspiró a los hombres, a los profetas, no a las palabras. Y ahí nosotros entonces tenemos la diversidad, cada uno en su estilo. David, que era más bohemio, más poético, y bueno, él escribe mucha poesía, escribió muchos salmos. Pero un Pablo escribe más teológicamente, más estructurado. Dios está inspirando al profeta, no está inspirando las palabras. Dios comunica su revelación en un lenguaje humano. Y ese lenguaje humano para los textos sagrados fue el hebreo,
fue el griego en el Nuevo Testamento y algunas porciones del Antiguo Testamento en el arameo. Ese es el lenguaje humano que Dios utilizó, con sus limitaciones, con sus imperfecciones, porque además de las imperfecciones del idioma, están las imperfecciones, y si bien el griego y el hebreo son tan ricos, el griego sobre todo, mucho más, la riqueza que tiene ese idioma es increíble, pero aún con sus imperfecciones, las imperfecciones ¿dónde estaban? En el elemento humano. Cuando hablamos de inspiración, hermanos, estamos hablando de la capacidad que Dios, en este caso el Espíritu Santo, le da al profeta para luego de haber recibido la revelación, sea a través de un sueño, sea a través de una visión, sea a través de una fuente que pudo investigar, es la capacidad que Dios le da al profeta para recordar aquello que él vio, que se le fue mostrado, y entonces expresarlo en las palabras que él sabe, que él conoce, y respetando Dios la individualidad de ese profeta. Repito, si tuvieses que definir inspiración, es la capacidad que el Espíritu Santo le da al profeta para poder recordar aquello que le fue revelado y poder ponerlo en palabras. Ahora, Dios no inspiró las palabras que el profeta está escribiendo. Dios inspiró la capacidad, ¿a dónde está? En la cabecita del profeta. Dios le da la capacidad, Dios inspira al profeta, Dios inspira al hombre, no a las palabras. Esto es muy importante que lo entendás. Dios inspira, capacita la mente del profeta, no capacita ni inspira las palabras que el profeta va a escribir. Si Dios me está mostrando algo acerca de la creación, como se lo mostró a Moisés, Moisés sale de la visión porque no estuvo en los días de la creación. Dios le muestra una visión de la creación y ahora cuando el profeta sale de esa revelación, de esa visión, entra en juego ¿quién? El Espíritu Santo, y está actuando, está capacitando la mente del profeta, está interviniendo en la mente del profeta para que el profeta recuerde lo que le fue mostrado, lo está inspirando, lo está capacitando. El profeta bajo ese proceso de su mente está recordando lo que vio, está recordando la revelación y ahora, influenciada su mente por la capacidad que el Espíritu Santo le está dando, él comienza a escribir, en el caso de Moisés, en hebreo. Pero las palabras no están siendo dictadas por el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no le está dictando las palabras. A ver si lo entendemos. Dios no le está dictando eso. Dios lo está capacitando a recordar. Y ahora el profeta, respetando a Dios la individualidad, escribe lo que recuerda. Chicos, hermanos, amigos, transmitan esto bien a la gente cuando se lo enseñan. Porque repito, Dios inspiró a los hombres, no inspiró a la palabra. Escuchen por favor esta cita de la hermana White que los va a sorprender. Mensajes selectos, tomo 1, página 24. Escuchen bien, sobre todo la primera parte. La Biblia, este legado que Dios nos dio, la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. ¿Escucharon bien? La Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios, dice la mensajera. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios cuando leen la Biblia. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabra, no se ha puesto a prueba por medio de la lógica, no se ha puesto a prueba por medio de la retórica, dice Elena de White. Los escritores de la Biblia eran sus escribientes, no su pluma. Tremendo, categórico. Si vos alguna vez creíste que Moisés o quien sea el autor bíblico
Dios le dictó, el Espíritu Santo le dictó que ponga tal cual lo que vos estás leyendo, estás equivocado. Porque Dios lo que inspiró no fueron las palabras que el profeta escribió, inspiró su mente para recordar, esa capacidad Dios le dio. Y Elena de White dice que la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Que me engañaron todo este tiempo, estuve engañado. A ver si entendemos lo que la cita dice. Fíjense que la cita sigue diciendo, con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Claro, una persona que no se acerca a la Biblia con esa sensibilidad espiritual que se requiere para el estudio de la Biblia, poder llegar a comprender a Dios, su carácter, su amor, sino que va a tratar de buscarlo con una mente secular, más que racional, y no porque no sea necesario la razón, se necesita mucho la razón también para entender la Biblia, pero que solo le interesa buscar las problemáticas de la Biblia, las contradicciones de la Biblia, y que las va a encontrar, va a socavar el texto bíblico, porque dice, no, pero esto no puede ser que Dios lo haya escrito. ¿Cómo va a escribir esto Dios? ¿Cómo no? No, esto lo descarto. Qué sé yo, me voy a algún libro allí, El Cantar de los Cantares. Y entonces ahí como Dios habla del amor y de la sexualidad, ¿no? Esto no lo pudo haber escrito Dios, dicen algunos. ¿Cómo va a ser así tan abierto, tan explícito? O veo esos relatos, ¿verdad?, donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto no lo pudo haber escrito Dios. Repito la cita. La Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. Los escritores de la Biblia eran sus escribientes, no su pluma. Dios tiene un pensamiento y ese pensamiento Él lo tiene que expresar. Ese pensamiento Él lo tiene que revelar. Pero la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios, pero Dios tiene un pensamiento que Él tiene que expresar. Ahora ese pensamiento, esa revelación, esa expresión del pensamiento, el profeta lo vio a través de una revelación, a través de algo que Dios le mostró. El profeta vio ese pensamiento, esa expresión del pensamiento de Dios, eso que Dios le quería revelar. Ahora, cuando el profeta escribe, él no puede transmitir de manera exacta eso, porque es muy profundo, es muy sublime, es muy abarcativo. El profeta sale de una visión y él, dentro de su limitación humana y dentro de la limitación de su lenguaje, trata de transmitir lo que recuerda y va a estar limitado en eso. Por eso lo que vos tenés en la Biblia no puede ser justo, exactamente al dedillo de la letra, el pensamiento, la expresión del pensamiento de Dios. Es una revelación de Dios dada al profeta y que bajo inspiración y capacidad el profeta trata de transmitir de la mejor manera. Ahora, déjame decirte que esa mejor manera que el profeta pudo escribir fue guiada por Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Lo que mejor pudo transmitir el profeta fue guiado por Dios. Por eso tiene autoridad, porque fue inspirado, porque tiene la capacidad de Dios. Pero por ningún momento puedas creer que es exactamente A con A, B con B, C con C. No, porque Dios no dictó la Biblia. Dios no le agarró la mano a Moisés y le dijo, mira, me escribís esto. No se la agarró. Le respetó que la mano sea libre. Pero en el proceso de escritura, Dios lo está guiando para que tampoco, permítanme la expresión muy juvenil, se mande un moco. ¿Está bien? O sea, Moisés no se iba a mandar ningún mocazo, porque en el proceso de escritura Dios también lo está guiando. Pero no es A, B, B, C, C, no. Y ahí yo entiendo lo que la hermana Juárez nos está diciendo, que la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios.
Mis hermanos, chicos, amigos, la Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana. La Biblia no es una colección de doctrinas abstractas. Su revelación propia se origina en hechos reales que ocurrieron en lugares y épocas definidas. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicaba ese conocimiento divino, como les decía recién, a través de sueños, visiones. O a veces hablaba audiblemente o al sentido interior de la persona. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios le habló a Samuel al oído. Allí en Samuel, 1 Samuel 9:15. A Zacarías, él dice que recibió representaciones simbólicas. Pablo, Juan fueron acompañados por instrucciones orales. Ezequiel observó hechos que ocurrieron en otro lugar. Algunos escritores participaron de la visión, realizando ciertas funciones como parte de la misma visión. Algunos vieron otros lugares. El profeta está recibiendo revelaciones, ni siquiera que él participa. Pensá en Daniel, por ejemplo. Algunas participaba con Babilonia, pero otras estaban en el futuro. Pero otros profetas recibieron revelaciones donde ellos mismos participaban, estaban siendo parte del escenario histórico. Por eso fíjense acá, que con esto yo quiero ir un poquito redondeando para terminar. Dice que la Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana. Es decir, Dios no está ajeno. Dios no está ajeno. Y fíjense qué interesante, porque así como en Jesucristo está la combinación divino-humano, Cristo divino, Cristo humano, está la combinación perfecta, la Biblia como revelación especial también, de esa revelación máxima, también es una combinación divino-humana. Dios es el autor de la Biblia porque Él la respiró, Él inició la revelación, Él dirige el proceso de inspiración, de capacidad del profeta, y Él nos hace llegar a través de sus amanuenses el texto sagrado. Pero tiene que ver con la interacción divino-humana y no aislada, sino en la historia del profeta o en la historia que el profeta se le fue mostrado anteriormente o que iba a suceder en el futuro. Por eso dice que no es una colección de doctrinas abstractas la Biblia. Revela el plan de Dios, pero no en doctrinas que son abstractas, son palpables, son reales, porque Dios interactuó dinámicamente en la historia. Su revelación propia se origina en hechos reales que ocurrieron en lugares y épocas definidas. Fueron cuestiones reales. Claro que algunos quieran cuestionar la creación, pero la creación fue real. Para los que quieran cuestionar el diluvio lo pueden cuestionar, pero los que vivieron el diluvio son conscientes de que el diluvio fue real. Los profetas que vivieron, Pablo, Juan, los discípulos, Dios interactuó de manera dinámica en lugares y tiempos definidos. Dios actuó en la historia, ¿sí? Ese contenido que la Biblia tiene, a algunos escritores bíblicos el Espíritu Santo les reveló acontecimientos que tendrían que ocurrir. Otros registraron hechos históricos, ya sea a través de la experiencia personal que estaban viviendo o seleccionando materiales de registros históricos existentes. Por ejemplo, como les decía recién, en el caso de Hechos, de algunos evangelios, de los libros de los jueces, del primer libro de Samuel o de las crónicas. Fíjense qué interesante, porque cuando hablamos del contenido de la Biblia, el Espíritu Santo les reveló algunos acontecimientos que iban a ocurrir. A otros hechos históricos sobre la base de su experiencia personal. Es decir, David está viviendo una situación con Betsabé y él es un hecho histórico real y él escribe el Salmo 51. No es que David está escribiendo sobre cosas del futuro. A algunos Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló cosas del futuro, pero a otros les reveló cosas históricas que tenían que ver con su presente y quedaron registradas como parte de su presente. ¿Para qué? Para guiarnos. A otros, el Espíritu Santo, como les decía recién, los ayudó a seleccionar relatos que ya estaban escritos
compilar las fuentes, hay varios libros de la Biblia, y hacer un registro. No lo vivieron ellos, no está en el futuro, sino que ellos están recabando información de otra fuente y la expresan en un libro. La revelación propia se origina en hechos reales que ocurrieron en lugares y épocas definidas. Déjenme decirles, para ir terminando, a ver qué hora tenemos, sí, que tener una comprensión exacta de esto, de este punto, nos puede conducir a la vida eterna, pero una interpretación incorrecta de esto, de cómo Dios interactuó de manera dinámica en la historia para revelarnos su palabra, puede conducirnos a confusión e inclusive la pérdida de la vida eterna. Y lamentablemente, ojalá no sean muchos, pero los hay, son muchos, que en vez de tener una aproximación a la Biblia con una mente abierta, a poder entender que Dios actuó en tiempos y en épocas definidas, los desvía por caminos de interpretaciones bastante equivocadas. Y en vez de llevarlo por un camino que los guíe a la vida eterna, los puede llevar a un camino que los conduzca a la muerte. Dios ordenó a ciertos hombres que escribieran la historia en su trato con el pueblo de Israel. La Biblia está plagado de esos relatos que Dios tuvo con su pueblo en el pasado. Estos relatos fueron históricos, fueron reales y fueron contados de una perspectiva divina. Hermanos, la historia secular te cuenta algo, pero los hechos históricos que Dios designó que fuesen registrados en la Biblia, que también existieron, nos dan una visión exacta y objetiva de la historia desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo otorgó a los escritores bíblicos información especial para que ellos pudieran registrar, y escuchen bien, los sucesos en la controversia entre el bien y el mal que demuestran el carácter de Dios y que guían a la gente a la salvación. A ver si entienden lo que la cita está queriendo decir. Las cuestiones que tienen que ver con la Biblia tienen que ver con situaciones reales, lugares reales, hechos reales, tiempos reales en el pasado. Tener una comprensión de eso o te puede guiar para vida eterna o te puede guiar a confusión y a muerte. Porque los tratos que Dios tuvo con su pueblo en el pasado y que quedaron registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo guió todo el proceso de revelación y luego de inspiración para que quedaran registrados en la Biblia esos sucesos históricos que tienen que ver con la controversia entre el bien y el mal para poder guiar a la gente a ¿qué cosa? A la salvación. Dios podría haber registrado otras cuestiones históricas si la historia está plagada de situaciones. ¿Por qué yo tengo la historia de David y de Goliat si la vida de David tuvo muchas más cosas? ¿Por qué yo tengo en la Biblia la historia de Jonás y Jonás además de ir a Nínive tuvo otras cosas que hacer? ¿Por qué el Espíritu Santo guió solamente esos hechos históricos o esas situaciones? Porque en el proceso de revelación e inspiración, Dios lo que quiso es que la gente, el ser humano, conociese aquellas cosas que lo guiaran hacia la salvación. A Dios no le interesó otra cosa, sino que esas historias en tiempo real, esas historias en lugares reales, esa interacción dinámica de Dios en la historia humana, al vos poder leer la Biblia, te puedan guiar a la salvación. Porque si no se hubiese registrado otra cosa de David, se hubiese registrado otra cosa de Pablo, se hubiese registrado otras cosas de Jesús. Si el mismo el apóstol Juan dice tantas cosas, ni los libros del mundo alcanzarían para escribir acerca de Cristo. Lo dice al final de su evangelio. Pero estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para nuestra salvación, para los que han alcanzado los fines de los tiempos. Para eso fue registrado eso. Entonces, tener una comprensión adecuada de esto, o me guía a la vida eterna,
o me guía a la confusión. Y entonces veo las discrepancias, veo esto, lo analizo desde una óptica occidental. No me meto en el mundo oriental, ¿verdad? ¿Cómo era que la gente oriental pensaba? Se me crea una confusión y entonces termino apartándome de Dios. Alguien me escribió en un mensaje de WhatsApp lo siguiente: ayúdame a leer la Biblia, no un estudio bíblico. Adrián, ayúdame a leer la Biblia, no un estudio bíblico. Muchos de los que estamos acá somos expertos en dar estudios bíblicos. Yo me creía un experto en dar estudios bíblicos hasta que a veces el Señor te tiene que dar bastantes bofetadas. Y una persona me escribió diciéndome: ayúdame a leer la Biblia, no un estudio bíblico, sino a leerla entera, a conocerla. Me escribe: ayúdame a encontrar a Dios, ayúdame a amarlo, a confiar en Él. Realmente lo necesito en mi vida. Quiero creer y confiar como vos. Me mató. Me mató. Ayúdame a leer la Biblia, no un estudio bíblico. Ayúdame a amarla, ayúdame a amar a Dios, ayúdame a conocerlo, ayúdame a confiar en Él. Lo necesito, me pone. Chicos, hermanos, jóvenes, Dios condujo a los escritores de la Biblia a presentar la historia en una forma que nos guiara a la salvación. Repito, Dios guió a los escritores bíblicos a presentar la historia en una forma que nos guiara a la salvación. Por eso tenemos el texto que tenemos. Repito, si yo me acerco a la Biblia con una mentalidad de querer buscar discrepancias, y sí voy a encontrar algunas, pero déjame decirte que la Biblia es muy exacta, a pesar de las pequeñas diferencias que uno puede encontrar, porque los principios generales para la salvación del ser humano no tienen forma de ser socavados. Si yo entiendo cómo el proceso de escritura llegó a mí, sabiendo que Dios no dictó palabra por palabra, sino que Dios respetó que el profeta escribiese bajo inspiración, bajo capacidad divina, entonces estoy tranquilo. Y entonces puedo entender que necesito ayudar a la gente a conocer la Biblia, a amarla, para que puedan conocer y amar más a Dios. Por eso, si vuelvo al texto con el que inicié esta reflexión, este legado que el Señor nos ha regalado, que es su palabra, dice la palabra de Dios en el versículo 8, lo que les decía hace un ratito, lo que dice la hermana Juay. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que los de ustedes. La Biblia no puede transmitir de manera exacta el pensamiento, con exactitud el pensamiento de Dios. Pero lo que Dios decidió transmitir, guiado por el Espíritu de Dios, es lo que Él decidió que sea necesario para tu salvación. Mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Y entonces, dice el texto bíblico, que entendido de esta manera el pensamiento de Dios, su revelación especial, que me presenta la revelación máxima de Jesucristo, dice: mi palabra no va a volver a mí vacía. Yo la envío y la palabra de Dios cumple un ciclo. Y cuando el ciclo se completa, ¿verdad?, en la vida de todo ser humano que se acerca para poder entender la palabra de Dios, para poder entender ese apenas pensamiento de Dios, dice que con alegría saldréis y en paz volverás y serás guiado. Los montes y los collados levantarán canción ante vosotros. Todos los árboles darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de ortiga crecerá rayán.
y será el renombre para el Señor, señal eterna que nunca será borrada. El lenguaje poético, lo que está diciendo el profeta, es que cuando la palabra de Dios cumple su ciclo en la vida de cada hijo de Dios, ¿verdad? Aquellas cosas que podían tornarse difíciles de entender, de interpretar, aquellas situaciones difíciles que convierten nuestras vidas en desiertos. Dice, mi palabra va a permitir que no vuelva vacía, porque va a regar donde falta agua, va a hacer florecer a donde no hay flores, va a salir el sol donde parece que está nublado, y va a crecer, ¿verdad?, ciprés donde parece que haya espinos. Y esas cosas intrincadas que la vida nos presenta, y que si solo me quedara con la revelación general de Dios, tanta gente se queda con eso y se termina chasqueando de Dios. Pero que cuando me acerco al libro sagrado, empiezo a entender y a vislumbrar mejor cómo este proceso es y cómo es el trato de Dios. Entonces, a pesar de que haya espinos, los espinos por la gracia de Dios van a ser arrancados y va a crecer ciprés. Dice la palabra de Dios que donde haya ortiga que esté molestando, va a crecer arrayán. Eso es el milagro que la Biblia puede producir en las personas y que nadie puede refutar. Nadie puede refutar el testimonio de la Biblia en la vida de un hijo de Dios. Te podrán refutar argumentos, te podrán refutar lo que sea. Pero lo que la Biblia hizo en vos y cómo transformó es el pleno cumplimiento de Isaías 55. Quiera el Señor, hermanos, chicos, jóvenes, ¿verdad? Esto ya lo hablamos. Sentir valor por la palabra de Dios. Por eso, para terminar con una oración, déjame decirte que no hay cosa más linda que la Biblia en papel. No hay cosa más linda que la Biblia en papel. Donde vos la puedas gastar, donde la puedas subrayar, donde se te puedan caer las lágrimas y quede la hoja arrugadita por las lágrimas que derramaste, y no que las tengas que secar en una pantalla. Hermanos, chicos, jóvenes, Dios nos dejó un legado preciosísimo. Su palabra, que hasta aquí ha guiado nuestra vida, nos da una revelación mucho más abarcativa de lo que es Dios. Y a medida que nos internamos en sus páginas, podemos conocer más de ese amor y podemos decir, Dios te amo, Jesús te amo, Espíritu Santo te amo, gracias porque un día te conocí, gracias porque un día llegaste a mi vida y porque sin este libro, sin esta carta de amor, no sería lo que somos. Que Dios te bendiga, ayúdate a valorarla, cuidarte cada día de poder leer algo, un pasaje de la Escritura, un versículo, una línea, un punto. No pases un día sin leer algo de la palabra de Dios. El valor de la palabra, un pilar de nuestra fe, un legado que el Señor nos ha regalado. ¿Sí? Oramos. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer a Dios por esto. ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por entender cómo ha llegado hasta nosotros. Gracias porque tu palabra es regla de autoridad, de fe y de conducta en nuestras vidas. Gracias por guiar todo el proceso de transmisión. Gracias, Señor, porque en ellas encontramos a Jesús, la máxima revelación. Querido Dios, ayúdanos a amar nuestras Biblias, a poder tenerlas en nuestra mesita de luz, en nuestra cartera, en nuestro portafolio, en nuestra mochila, al levantarnos, al acostarnos. Ayúdanos a leer todos los días algo de las hermosas palabras que tú dejaste registradas. Porque, Señor, son gotas de amor que riegan nuestra vida y nos hacen, Señor, florecer y entender tu amor, tu cuidado y la ternura con la que nos amas y nos quieres y por sobre todas las cosas salvar. Señor, gracias por tu libro. Gracias por este gran libro que llega a nuestras vidas y nos hace personas diferentes.
Son favores que te agradecemos y te pedimos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.